Cuida tu vida. Entrena offline, brilla online. Top 1 en actitud. Esto es Alma de Campeón. Bienvenidos a Alma de Campeón. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un colega que tengo pues estudiamos lo mismo, pero obviamente no me puedo comparar con la gran trayectoria que tiene. La verdad estoy muy contenta porque es una entrevista que me hubiera gustado tener hace muchos años. Él es Antonio Nelly, mejor conocido como Toño. Te dicen Toño bastante, ¿verdad? Así me dicen. ¿Cómo estás, Alma? Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí, de poder platicar contigo. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y venir, porque sé que tienes una agenda muy apretada, tienes muchas cosas que hacer y el día de hoy no pudiste tantas, venir. Pero el problema es que son pocas, pero a veces se juntan. Ya, totalmente. Sí. Queremos hablar sobre la trayectoria que has tenido hasta llegar a este punto donde ahora sí que es un reconocimiento nacional, incluso internacional, de la trayectoria que has tenido en el mundo de los deportes, al ser uno de los grandes narradores, sobre todo de los mejores de aquí de México. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Vamos a platicar sobre todo tu trayectoria, pero quiero que me cuentes, ¿tus papás son uruguayos? Sí, yo también. Tú también eres uruguayo. Mucha gente piensa que eres regio y pues, incluso lo has preguntado. Prácticamente, ¿no? Porque llegué a los 6 años de edad a Monterrey y desde entonces estoy aquí. Entonces, pues para fines prácticos soy regio, pero el papel dice que nací en Montevideo. ¿Qué ciertos toques tienes a lo mejor de Uruguay? ¿Qué sientes que tienes todavía un poquito de Uruguay o ya sientes que nada? No, realmente nada. Realmente nada. Digo, tengo un gran cariño por lo que representa el lugar en el que nací, por lo que representa el país, que pues es la historia de mi familia, pero pues yo llegué a los 6 años en 1973 y desde entonces solamente he regresado una vez, una semana a visitar Montevideo. Entonces el contacto con el país pues es muy poco. El contacto con la familia existe, pero no es un contacto cotidiano ni mucho menos. Yo tengo muy poquitos recuerdos de mi familia, algunos primos que son más o menos de mi edad y que de pronto ahí nos escribimos o algo, pero en sí mi vida, mis amigos, los amigos que se han convertido en familia, pues son los regios. Son los regios. Sí. Y que por cierto eres hijo único, ¿cierto? Sí, así es. ¿Cómo fue para ti? ¿Algún día dijiste, yo hubiera querido haber tenido hermanos o no? ¿Nunca lo pensaste? Fíjate que nunca me lo cuestioné, pues me acostumbré a que así era mi vida. Sí. Obviamente tiene sus ventajas, no toda la atención está puesta en ti, a veces para bien y a veces no, porque al que van a regañar pues es nada más a uno. Sí. Pero pues la verdad me acostumbré a vivir así, soy muy independiente, sé estar solo, disfruto mi tiempo, el tiempo que de pronto tengo para hacer mis cosas. Entonces, digamos que nunca llegó a ser un tema, o algo que yo considerara un problema. Porque desde muy chiquito, tú de cierta forma igual te relacionabas bastante con amigos y tal, pero yo veía, bueno, en algunas entrevistas que vi tuyas, hablas que eras una persona muy seria, como que nunca fuiste una persona súper extrovertida, pero a la vez tenías en tu mismo área cierta o bastante influencia sobre el deporte y sobre todo en el fútbol desde pequeñito, ¿cierto? Sí, claro, mira, el fútbol, pues yo creo que en esta ciudad más a todos los niños nos gusta. O sea, nuestro primer juguete regularmente es un balón, es lo más fácil salirte en aquellos años que se podía a la calle, o sea, la calle era la cancha, se podía jugar en las calles de la ciudad, podías hacer muchas cosas que hoy ya no se puede. Entonces, el fútbol, pues era ese nexo, ¿no? Sin embargo, a mí al paso del tiempo, yo nunca quise ser jugador, o sea, nunca... Tenía esa pregunta, ¿alguna vez lo pensaste? No. Nunca pasó por tu mente. En lo más mínimo. ¿Por qué? No. ¿Qué era lo que veías que no cuadraba con tu vida para que ser pues jugador? No, simplemente es como si me dices, pues ¿por qué no querías ser doctor? Pues porque no. Entonces, ser jugador tampoco. A mí siempre me apasionó la parte de la narración, o sea, ¿por qué no sé? Porque no tengo ninguna situación familiar o no tengo familiares ni jugadores, ni familiares narradores o comunicadores, nada, pero a mí siempre me llamó la atención la narración del fútbol. Entonces, desde muy pequeño jugaba al fútbol porque me divertía, nunca fue muy bueno ni muy competitivo, pero me gustaba la parte de la crónica. Yo ponía mucha atención y veía y escuchaba a los narradores, a los comentaristas, qué hacían, qué decían, qué lenguaje usaban.
eso era lo que a mí me empezó, a medida que crecí, a atraer más que el juego mismo. O sea, me apasiona más narrarlo que jugarlo, o más narrarlo que verlo. O sea, pues a mí me atrae mucho un partido, pero me atrae mucho más si lo puedo narrar. Si lo veo, pues sí lo veo, pero no me genera la misma emoción como a lo mejor un aficionado que se jala los pelos o se rompe la Sí. camisa. Pues no, o sea, me emociona el juego, pero me emociona cuando yo lo puedo platicar. Para ti ese momento, a los 10 años, es cuando grabas tu Más o primer menos, cassette sí. aproximadamente. Ese momento en el que lo grabaste, ¿fue en tu casa? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese Sí, primer yo desde momento? niño siempre recuerdo tener a mi alcance una grabadora Ajá. de las de aquellos años, ¿no? Con los cassettes que ya no existen, y una caja llena de cassettes. Entonces grababa con mis vecinos, con mis amigos, grabamos de todo, o sea, narrábamos partidos. O sea, con tus propios amigos se Sí, juntaban a hacer claro. cassettes ya Nos para juntábamos ahí narrar. en la casa, en la Ujú. recámara, y pues ahora vamos a hacer un programa de misterio, ¿no? Y imitábamos algún programa que hayamos visto en la televisión, o de repente poníamos 2 alineaciones, narrábamos, y luego al final, pues yo entrevistaba a un amigo como si él fuera El tal jugador. jugador, o luego él me entrevistaba a mí, y empezábamos a generar ese tipo de contenidos. Siempre me atrajo mucho eso, hablar en público, no sé, los certámenes de declamación, certámenes de la primaria, la secundaria, el ser maestro de ceremonias en los Te eventos. tocó varias veces ser Sí, no, maestro de yo era ceremonias. siempre me apuntaba, era lo que me generaba mucha adrenalina, me atraía mucho el estar ahí, y no soy a lo mejor el que en una fiesta se para a contar chistes, o el más divertido de la fiesta, pero si hay que decir unas palabras o hay que conducir un evento ya en un tema formal, estoy apuntado. O sea, me gusta, no me genera problema, no me pone nervioso, al contrario. Siempre te fuiste por el área más formal, por lo Sí, que veo. O sea, nunca fue como que una parte graciosa, un lado donde no. pudieras ver como otro lado para nada. Cuando tenías 10 años, había a lo mejor 5 o 6 narradores Sí. mexicanos, bueno, en México que fueran potentes. ¿Quién era tu favorito? ¿A quién te sentías más identificado con su forma y estilo editorial? Mira, cuando yo empecé a poner atención en eso, que te estoy hablando de la década de los 70s, o sea, hace pues ya casi 60 años o 50 y tantos años, el referente a nivel nacional era Ángel Fernández. Sí. Ángel Fernández era un narrador que llegó a romper el estilo de los narradores clásicos, del narrador de amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. O sea, él era una voz no tan potente en términos de voz gruesa, no tenía la voz del locutor, Ujú. y fue el que empezó con el estilo de los apodos, de los adjetivos, de ponerle adjetivos a las jugadas, sobrenombres a los futbolistas. Empezó a romper un poquito con la formalidad. Entonces él era siempre el primer referente de los que crecimos en esa época. Y lógicamente en la ciudad, pues Roberto Hernández Jr., o sea, no había forma en esta ciudad de seguir el fútbol sin Sin tener pensar como en... referente a Roberto. Es importante destacar esto porque sí siento que de cierta forma te puede ir influenciando, ¿no? Poco a poco, Sí. como lo mencionas con Fernández. Cuando cumples los 10 años, haces el cassette, tus papás, ¿cómo lo veían? ¿Lo veían como que de risa? ¿O sí veían como un potencial en ti? ¿O querían como ya empezar a formarte en el área de narrador deportivo? ¿Cómo fue eso? Nunca fue un tema de conversación, y menos en esa edad. Lo avalaban, digamos, porque pues el que me compraba las grabadoras y los cassettes, pues era mi papá. Y ya cuando se descomponía la grabadora, porque pues eran grabadoras económicas, pues me compraba otra y ahí seguíamos, ¿no? Entonces, nunca fue tema. Cuando ya se convierte como en una aspiración profesional, tampoco fue un tema. Yo platico de repente con chavos que me dicen, no, es que yo quería hacer tal cosa, pero mi papá me dijo que no, que pues mejor me dedicara a lo mismo que él, o que esa carrera no, porque no tenía futuro. No, o sea, nunca hubo una plática de que, oye, ¿estás seguro que quieres hacer eso? Como que ellos dejaron fluir mi energía, dejaron fluir mis intereses, y estuvieron siempre ahí. O sea, no fue como que hicieron algo en especial, pero sabía que contaba con el apoyo de ellos, y pues de lo demás me encargué yo, de buscar, de tocar puertas, de empezar a encontrar caminos y abrir oportunidades. En esa edad, ¿jugabas algún otro deporte o solo fútbol?
En la calle jugábamos de todo. En la calle jugábamos fútbol. Ujú. Cuando era temporada de béisbol, pues medio jugábamos béisbol. Y ¿Tenías equipo favorito en el quebrábamos béisbol? algunas ventanas. No, No. pues aquí eran los Sultanes y en aquella época los que estaban de moda eran los Dodgers, Ok. porque después llegó Sí, Fernando Valenzuela y como que eran los Dodgers. Y también jugábamos fútbol americano cuando era la temporada de fútbol americano. En aquellos años era la rivalidad entre los Vaqueros de Dallas y los Acereros de Pittsburgh. Era el choque, ¿no? Los buenos contra los malos, ¿no? Los Sí. Acereros eran los... Que todavía, ¿no? Sigue la Sí, rivalidad. Todavía lo todavía. desde Pittsburgh. Yo siempre veo que Ya hay nunca quieren demasiados quedar tanto los de equipos Cowboys. y a lo mejor ya tenemos acceso a mucho más partidos. Hoy puedes viajar a cualquier ciudad. Antes como que, pues era Dallas lo más cercano y era el contacto que tenías. Entonces, pero sí, la calle de la cuadra donde viví de niño, pues era ese estadio que se convertía en todo, ¿no? Desde jugar a las escondidas hasta jugar a todos los deportes. Ahí fue donde conoces a un futbolista que ya estaba en profesional, Sí. ¿cierto? Y con él van poco a poco yendo, iba como él a entrenar y luego él volvía y jugaba de repente como con ustedes. Sí. ¿Cómo eran esos momentos? Sí, un día nos enteramos que en la esquina de esa cuadra donde vivíamos se había cambiado Pepe Sánchez. Pepe Sánchez llegó a jugar para Rayados y pues imagínate, ¿no? Para los niños, oye, vive un jugador de los Rayados en nuestra cuadra. Independientemente de a quién le fueras, pues era un jugador profesional. Entonces, pues ahí íbamos y pues nos acercábamos y medio veíamos a ver si lo veíamos salir o a ver quién llegaba. Pues luego ya con el paso del tiempo, pues sus hijas que eran de nuestra edad y demás, empezamos a hacer amigos, empezamos a tener contacto con él, pero seguía siendo la figura, ¿no? Al que todos íbamos a ver con admiración. Nos llevaba de repente a los entrenamientos, nos subía a su carro y vénganse, vámonos. Y nos llevaba a ver el entrenamiento cuando permitían el acceso al público, o ahí conocíamos a algún otro jugador que llegaba de visita a su casa. Entonces esa parte fue muy bonita porque pues nos acercó ya de verdad al fútbol y ya no desde la tribuna del estadio, sino desde adentro prácticamente. ¿Tú crees que de esa forma se puede romper un poco el miedo que a veces tienen a ciertos periodistas que tal vez no han conocido jugadores o no han estado tan cercanos al ámbito, que de cierta forma se ve desde un punto más como aficionado a verlo profesionalmente? ¿Tú crees que sí puede hacer una gran diferencia eso? Sí, sí te puede ayudar. Me parece que cuando ya asumes la responsabilidad de una carrera, Ujú, lo que menos debes de ser es aficionado. totalmente. O sea, yo creo que el trabajo de uno como periodista deportivo, pues es el análisis, en muchos momentos es la crítica, y cuando tú eres fan de, pues tu Se visión anula. de las cosas se va a nublar o se va a ver afectada por eso. Hoy, bueno, cuando yo empecé, pues el estilo era tratar de ser neutral. Por eso siempre me preguntan, ¿a quién le vas? Pues no le voy a nadie, porque yo crecí con esa cultura de que ya me dedico a esto, pues ya tengo que ser neutral, tengo que ser profesional. Hoy parece que es una moda irle a alguien, o sea, hoy con el tema de las redes sociales sobre todo, el ponerte una camiseta y defenderla, pues provoca que los que están de tu lado, pues te sigan y los del otro lado, pues te insulten, pero también te vean. Sí. Entonces ese juego es hoy algo muy cotidiano. En aquellos años, pues por lo menos yo lo interpreté y lo asimilé de una manera diferente. O sea, yo trabajo para todos los públicos, entonces no me conviene cargarle a un público en contra porque yo le voy al otro, o sea, no lo veía como algo que fuera conveniente para mi carrera en la época en la que yo empecé a trabajar en esto. Hoy seguramente esas reglas han cambiado mucho. Porque en ese momento a lo mejor era un poco más imparcial la gente, no era, bueno, a lo mejor no se sentían, tenías que tener como delimitado que el aficionado era uno y pues ahora sí que tú como periodista tenías que ser Sí. completamente otro, pero tú me dices, no le voy a ningún equipo, pero sí en casa sí le vas a alguno. No. O sea, ni desde chiquito tuviste algún equipo. No Pues, quiero que lo digas, no, simplemente no, como y lo no puedo hubo- decir, digo, no tendría ningún problema. ¿Qué te puedo decir yo, por ejemplo? Mi papá me llevaba en aquel tiempo de los 70s, Rayados y Tigres jugaban en el estadio universitario los dos. Ajá. Y mi papá, que influyó mucho en que yo tuviera esa mesura, aún como niño, porque él veía, decía, la gente va, se enoja, se pelea, llora, o sea, no quiero que sufras el fútbol, quiero que lo disfrutes. Entonces íbamos al estadio universitario todos los sábados, Ujú. jugar a Rayados o jugar a Tigres.
Si tú me dices en la época de niño que en la esquina de mi casa vive Pepe Sánchez y que me la paso yendo a los entrenamientos de Rayados, pues obviamente tenía una cercanía y una afinidad en ese momento con las figuras de Rayados. Después Rayados se cambia a jugar al TEC, yo siempre he vivido en la zona sur de la ciudad, pues el TEC me quedaba más cerca, ya no iba con mi papá, iba yo solo, todavía estaba chavo, pero iba solo, pues iba más al TEC a lo mejor que al Uni. Si tú me dices, ¿de quién le ibas? Pues no sé si le iba, pero a lo mejor durante algunos años de mi infancia y mi juventud, pues tuve más cercanía con el tema de Rayados. Sí. Profesionalmente, pues me han sacado de los dos estadios y me he peleado con las dos directivas y me he llevado bien con las dos directivas. Entonces ya cuando ves desde adentro lo que pasa, dices, o sea, yo nada más por los colores, pues no, para mí ya eso no tiene valor para mí, o sea, como periodista. Respeto al aficionado y bueno, ese es el rol del aficionado, emocionarse y apoyar los colores y morirse por ellos, pero cuando ya ves los entretelones de todo lo que hay, dices, pues creo que disfruto más y hago mejor mi trabajo, si me repliego tantito, soy mesurado y no puedo yo estar narrando un partido y por dentro estar preocupado porque mi equipo va perdiendo, o sea, afectaría mi trabajo y para mí es más importante mi trabajo que el fútbol. Yo les cuento mucho a los aficionados que me hacen la pregunta, ¿a quién le vas? Es que porque me dicen, es que no puede ser que no le vayas a nadie, es imposible. Pues sí es posible, lo que pasa es que tú eres aficionado, yo soy un profesional de la comunicación y decidí asumir una postura diferente. Es como, no sé, como una profesión, como si un doctor, toco madera, cada vez que un paciente se le enferma o fallece, se pone a llorar. Sí, pues es doctor, o sea, no es que no le importe, pero pues lo tiene que asumir con otra actitud porque pues es su día a día. Entonces, Totalmente. digo, es un ejemplo medio drástico, pero yo lo veo así. Y si tú hubieras trabajado para un club de fútbol desde el inicio, en vez de empezar más por, que bueno, es una hipótesis porque Sí. claramente tú siempre quisiste ser narrador, pero vamos a suponer que te hubiera contratado cierto club para ser narrador, ¿crees que de cierta forma te hubieras sí puesto un poco más los colores, no tanto como aficionado, pero sí un poco más a dar un poco a favor hacia el club, o crees que hubiera sido completamente igual? Es que depende, es decir, si el que te contrata es el club, Ajá. A ver, hace poco yo narré durante varios años, bueno, yo he narrado siempre para Televisa, Sí. pero narré específicamente para el Facebook de Tigres los partidos del fútbol femenil. Sí. Fue una autorización que me dio Televisa en común acuerdo con el club. Oye, queremos un narrador, queremos a alguien de los profesionales, de los del medio, pero que narre para nosotros. Entonces, lógicamente el tono de una transmisión que es de un club, pues es diferente al tono de una transmisión que no es de un club, por simple lógica, ¿no? O sea, sí, totalmente. Porque... tú trabajas en una institución, pues le debes un cierto respeto. A pesar de que teníamos toda la libertad, pues es sentido común, o sea, es sentido común. No es como que voy a decir que todo está bien, pero el tono, digo, es natural. O sea, el tono cambia un poco. Tiene que cambiar un poco. Entonces, pues depende mucho quién. Yo siempre he estado acostumbrado a estar en un medio y aún ese medio, que es imparcial, pues tiene una relación comercial con los equipos. Sí. La televisora paga derechos, el club te acepta, te los vende, o sea, sigue habiendo un nexo. Y yo al final digo, es fútbol, o sea, tampoco nos jugamos la vida, ni es nada que, o sea, es importante, pero no es nada como que me toque jugar el todo por el todo y yo me voy a pelear. Pues no, esto es un espectáculo, es un deporte profesional, pues hay que llevar la crítica al nivel, pues nada más de lo que es. Aquella famosa frase muy vieja de el fútbol es lo más importante de lo menos importante, pues creo que aplica perfectamente. O sea, a veces lo sobredimensionamos. Yo quisiera que la gente que se apasiona por el fútbol al grado de ir a hacer protestas, pues así protestara por causas sociales, con esa enjundia fuera su trabajo y luchara por ganar y luchara por ser el mejor y no por el fútbol, porque al final el fútbol pues no deja de ser simplemente un entretenimiento. Claro, pero siento que ya en este punto sí se ha vuelto ya como una religión o un pertenecer a, que creo que ya ha cambiado a lo mejor un poquito. ¿Tú lo ves así? Que Sí, ha claro. cambiado ya drásticamente a como era antes, que sí se veía a lo mejor como fuente de entretenimiento, pero como últimamente ya también, pues a lo mejor por las zonas y todo, ya lo ves más como una identidad. Claro, hoy el fútbol te da un sentido de pertenencia. Exacto. Te hace sentir parte de algo, de un grupo. Los que están allá te representan y quizá logran los éxitos que tú no puedes lograr en tu vida personal o en tu vida profesional.
también por eso te enojas, porque pues yo no soy triunfador, pero yo quiero que tú seas triunfador para yo sentirme representado por ti y triunfar contigo, aunque yo ni juego, ¿verdad? Entonces, sí tiene ese rol. Yo a veces creo que desafortunadamente se ha extremizado, se ha exagerado. Me parece que no debería el fútbol llevar a los extremos. Yo no me cabe en la cabeza que dos personas se agarren a golpes por un tema de fútbol. O sea, ¿qué puede haber en una discusión de fútbol que no, me lleve a mí a querer golpear a alguien? Totalmente. O sea, pues tú le vas a uno, yo le voy al otro, tú me ganaste, yo te gané como equipo, está bien, pero de eso a quererte golpear, como que no me cabe en la cabeza qué hay adentro de un ser humano que considera que una discusión de fútbol puede llevar a la violencia física. O sea, no lo puedo comprender a pesar de que tengo más de 40 años en esto. No me cabe eso y me duele, me preocupa. No es lo que creo que el fútbol debe representar para los niños, para las familias. Me da vergüenza. Y, por ejemplo, creo que tocas un tema muy importante con este tipo de cosas que no representan el deporte, porque la verdad el deporte son valores, es siempre querer ser mejor, pero también es saber respetar, es saber tolerar, es muchos valores en uno. ¿Qué opinas cuando también esto sucede en la cancha, ¿no? Que ya sobrepasa, ¿no? Que incluso entre mismos jugadores llega a tal punto en el que ya hay esos piques. ¿Crees que es distinto de cierta forma cuando es aficionados a cuando es jugadores? También por el hecho de que, por ejemplo, últimamente se ha visto mucho el racismo, Sí. que es algo que está muy latente últimamente. ¿Cómo lo ves tú de esa forma? Mira, regularmente la experiencia me dice que los que se pegan en la cancha 20 minutos después ya se les olvidó y están abrazados, porque pues es su día con día. Sí, O sea, es el calor del momento. de la batalla, del esfuerzo físico, de la adrenalina, y rápidamente se olvida y el torneo que viene van a jugar en el mismo equipo. Entonces, yo creo que no está bien. Eso manda un mensaje a la tribuna. O sea, si ellos se pelean, pues yo también me voy a pelear. Le mando un mensaje a los niños. ¿Tú quieres ganar en el fútbol? Peléate y reclámale al árbitro y finge faltas para que te las marquen. O sea, le estamos mandando todos los mensajes equivocados a la juventud y a los niños. Y como aficionados, si no tenemos mucho grado de discernimiento, pues vamos a tomar lo que no conviene. Tristemente, el fútbol es un reflejo de la sociedad. O sea, tú lo decías, ¿por qué hace años no y por qué ahora sí? Pues porque la sociedad hace años era de una manera y hoy es de otra. El fútbol se convierte en el vehículo y en muchos momentos en el rehén para exponenciar todas esas frustraciones, todo ese tipo de situaciones sociales que vivimos y que el fútbol, insisto, se convierte en un pretexto para dejarlas salir. Es lamentable, pero no es en sí el fútbol el que las genera. El fútbol está siendo como el vehículo. Es como si tengo una pistola, pues sí, pero si yo traigo algo malo adentro, pues la voy a usar indiscriminadamente. Y la mala no es la pistola, soy yo que la estoy usando. Entonces el fútbol creo que juega un rol similar. El fútbol no es el arma somos nosotros, o somos nosotros los que usamos el arma y el fútbol lo convertimos en eso. Ahora, el fútbol se vuelve muy importante cuando, bueno, toda tu vida entras a la universidad. ¿Cómo fue para ti estudiar comunicación y periodismo? Pues era la consolidación para darle forma a lo que yo quería hacer el resto de mi vida. No había una carrera de narración. Ahora me toca en suerte en el TEC, donde yo estudié la carrera hace muchos años, dar una materia de narración deportiva. Se abrió una concentración de periodismo deportivo y hay una materia que es narración y me toca en suerte poderla dar. Algo que a mí me hubiera gustado tener cuando yo estudié. Había un semestre de radio, había un semestre de tele, que aprendimos cosas, pero no eran las cosas que yo quería o a las que yo me pensaba dedicar dentro de la comunicación. Por eso yo empiezo a trabajar al segundo semestre de carrera, empiezo a trabajar de reportero, porque me quedó claro que si bien en la carrera obtuve muchos fundamentos, no solo del periodismo, de la comunicación en general y que me han permitido desarrollarme en muchos ámbitos de la comunicación, pero el entrar a la práctica pues fue lo que me permitió ganarle tiempo para poder, yo creo que esto mucho lo traes, pero
lo tienes que ir aprendiendo sobre el camino. ¿En qué año tú empiezas a hacer ya la práctica directamente? O sea, estás en la misma carrera Sí. y haces la práctica. ¿En qué año o en qué semestre ibas? Yo entré a la carrera en agosto del 84 Ajá. y en enero del 85, es decir, empezando el segundo semestre de carrera, yo empecé a trabajar como reportero en el periódico El Norte, Sí. en la sección de deportes. Empecé pues colaborando nada más, como tipo práctica, ¿verdad? Los fines de semana, luego ya en los veranos, trabajaba todo el tiempo de las vacaciones, trabajaba mis turnos completos, empecé a cubrir eventos. 2 años después, 2 años y medio después, me voy a tele y empiezo lo mismo como reportero, a tener los primeros espacios de conducción. Total que cuando yo salgo de la carrera, que dura 4 años, pues ya tenía 3 años y medio de experiencia real en el periódico El Norte y en Televisa. Entonces eso me ayudó muchísimo porque me permitió salir con un terreno y un tiempo ganado. Luego, además, siempre he estado en los medios, pero durante muchos años estuve en empresas, trabajé en áreas de comunicación, en áreas de mercadotecnia, que eso me permitió tener otro tipo de relaciones, conocer otras personas, conocer otros ámbitos de la carrera y como que tener una visión más amplia y no nada más el pedacito que representa el fútbol, sino tener una ventana muy grande. Ok, esta es la que me interesa, pero sé todo lo que hay alrededor, no estoy como que nada más con una visión reducida de una cosa. Cuando entras en el periódico en esta primera etapa, ¿solo hacías fútbol o sí hacías algunos otros deportes? Nunca hice fútbol. ¿Nunca hiciste fútbol? ¡Wow! Yo llegué y Mira. dije, señores, háganse un lado, porque ya llegué yo para cubrir a los Tigres y a los Rayados. No. Nunca fui al fútbol. Me tocó estar en el Mundial del 86 en Sí. el norte. No cubrí el Mundial. Digo, a lo mejor de repente entrevistar a algunos turistas o alguna cosa así, pero no, el fútbol era el producto estelar de la sección deportiva y obviamente lo manejaban pues los de experiencia. Mi primera asignación, siempre lo platico porque es muy simbólico, fue un partido de softball Ujú. en aquellos años, las canchas del río Santa Catarina, que todavía existían, entre un equipo de una carnicería contra un equipo de una ferretería. Y me mandan a cubrir el evento. Pues los más sorprendidos eran los que estaban jugando de que el norte los fuera a cubrir. Yo no sé cómo mi jefe supo que ese partido iba a se iba a suceder. jugar. Voy, lo cubro, me tardo un montón en hacer la nota porque mi jefe me la regresaba y me la regresaba y me la regresaba y nunca se publicó. Me dice, le digo yo, ¿dónde se va a publicar? ¿En qué página? Para que mi papá y mi mamá la vean. No, me dijo, no va a publicar. ¿Tú crees que una partido de prácticas. softball se va a publicar? Entonces, ¿para qué me mandaste? Pues para que aprendas, porque no sabes nada, vas llegando. Entonces, tuve esa parte de que nunca me tocó en el norte cubrir los partidos de fútbol, cubrí toros, autos, maratones, béisbol infantil, fútbol americano de la FIME, todas las motocross, todo lo que te imagines, menos fútbol. ¿Y cuál fue ese primero que tuviste que sí se publicó después de ir a softball? Se publicó, ahí tengo la nota porque tengo un compilado, un álbum de los primeros años de las notas del periódico. Incluso es una nota que salía sin firma, porque para que le pusieran tu nombre a la nota por Antonio Nelly, pues tenía que ser un trabajo periodístico con ciertas características. A mí me pusieron a llamar a todos los clubes de fútbol americano infantil de la FIME en aquellos años y preguntar cuándo iban a hacer sus periodos de inscripciones y todo, y hacer una nota informando cómo iban a hacer las inscripciones en todos los clubes de la FIME. Entonces, pues fue una cosa muy básica, que sí me costó mucho tiempo porque había que hablar a todos lados. No había páginas web donde pudieras checar, no había Facebook, no había nada, ¿no? Entonces tenías que marcar directamente a alguien que te diera la información y luego redactar una nota, ¿no? Entonces esa fue mi primera nota. ¿Y cuántas veces te lo regresaron? ¿O ese fue a la primera ya directamente? Pues esa no tengo el recuerdo muy claro, yo creo que esa ya fluyó un poco más rápido. Y se me hace que la otra fue nada más mi jefe por marcar territorio, ¿verdad? Mira, aquí yo soy el que manda y le vas a batallar un poco. Y ahí fue donde me llevó como que a vivir esa experiencia. Porque hacer una nota periodística tiene bastantes requerimientos y no es tan fácil. Sí. Yo sí siento que sí necesitas tener un poco, bueno, tienes que tener, por supuesto, toda la información, pero ¿qué más necesitas para hacer una nota periodística? Porque es difícil, o sea, sí, bueno, yo que también estudié comunicación y periodismo, se notaba, por ejemplo, mucho un periodismo español a un mexicano. Cuando tú redactas es completamente distinto por los mismos lenguajes, que uno es castellano, el otro, pues, que es el de nosotros.
hay diferentes formas de hacerlo y crees que también la editorial de cada lugar tiene diferente forma de cómo redactar, por Sí, ejemplo, aquí mismo en México. yo creo que sí. Yo creo que cada medio, además de las situaciones geográficas, cada medio tiene su estilo. O Ujú. sea, hay un manual de estilo de cada medio que te marca ciertos lineamientos de cómo debes de conducirte, cómo debes de hacer. Hoy, por ejemplo, en la parte periodística está muy enfocada a la historia. O sea, Ok. hoy el dato, quién ganó, no, quiero la historia. O sea, ya sé que ganó y que corrió el maratón en 45 minutos. No, quiero la historia. ¿Qué hay detrás de él? No, pues es albañil y Sí, sí. entrena a las 7 de la mañana y luego se va a la obra. O sea, véndeme la historia, lo que hay atrás de lo que está pasando. El dato duro ha dejado de ser lo importante. El dato ahí Ujú. está, o sea, y todo el mundo lo tiene. Sí. Yo leo el periódico y el resultado del partido de fútbol lo tienen todos los periódicos y lo tienen todas las páginas web y todo el mundo. ¿Qué te puedo aportar adicional? Y ese es hoy el reto periodístico, es cómo encontrar, habiendo tanta oferta, cómo encontrar el ángulo que otro no tenga. Por ejemplo, en el norte yo me acuerdo que era de rigor. Tú ibas a una rueda de prensa, escuchabas, preguntaban todos, hablaban, daban la información y tú te tenías que quedar al final, esperar casi a que se fueran los demás reporteros y tu entrevista con el mismo tipo que había hablado una hora allá arriba, hacerla tú solo para que si le lograbas sacar algo, no lo tuvieran los demás. Entonces Oh, difícilmente un reportero del norte levantaba la mano en una rueda de prensa, porque pues voy a tirar la pregunta ¿para qué y si si la está puedo? buena, pues se la Sí. voy a dar a todos. Entonces era parte del estilo. O sea, tú espérate, que todos hagan lo suyo, que se vayan y agarra al entrevistado tú solo y a ver qué le puedes sacar de lo que ya escuchaste, qué más. ¿Qué puedes sacar que no hayan preguntado los demás para garantizar que sea algo que los demás no van a publicar mañana y nosotros sí? Eso es súper interesante. De todas las editoriales, con la experiencia que tú tienes, ¿cuál fue con la que tú más te identificaste o la que más te gustó? ¿En qué lugar? Mira, yo solo he estado en el norte y luego estuve en Bueno, Televisa vives en ahí dos solita. etapas y en multimedios. Sí. Pero sin duda la escuela del norte, porque es la escuela del rigor periodístico, porque era el periodismo escrito, el que salía en una página, el que quedaba ahí. Yo creo que esa base a mí me dio mucho. Me enseñó algo bien importante en esta carrera que hoy en día está muy confuso, que es entender cuándo tengo que informar y cuándo tengo que opinar. Hoy está revuelto. Hoy nos ponen el micrófono y mira, yo opino y pues a lo mejor no es el momento ni el espacio para conocer tu opinión. A mí nunca se me olvida que uno de los editores del norte un día me dice, hoy lo único que no nos interesa es tu opinión. Y le digo, ¿y cuándo voy a poder opinar? Cuando a la gente le interese saber qué piensas. La gente te va a dar el derecho de opinar, pero ahorita no. Con el tiempo me cayó el 20, o sea, pues hoy estoy aquí contigo platicando. Hace 40 años, pues no, ni hubiera tenido que platicar, ni hubiera tenido nada que hacer, ni me hubieran volteado a ver, ni me hubieran llamado, porque eso te lo va dando el tiempo. Yo soy un creyente, yo tengo pues una teoría, una comparación de que las horas de vuelo son insustituibles. Yo no puedo tomar un curso y en 3 días asumir que tengo 5 años de experiencia. Los 5 años de experiencia solo los voy a tener cuando tenga 5 años de experiencia. Entonces, siempre que se acerca alguien, oye, yo quiero narrar, ¿y qué experiencia tienes? No, pero es que me gusta mucho. Digo, gracias a Dios no quieres ser cardiólogo o piloto, porque ya nos hubieras estrellado o ya me hubieras abierto aquí, me hubieras matado. ¿Por qué? Pues porque tienes que acumular horas de vuelo. Y no es que no vayas a llegar a ser, claro que vas a llegar a ser, pero todo tiene un trayecto y todo tiene un tiempo. Entonces, el rigor periodístico en esos años del norte a mí me sirvió mucho para entender las diferencias entre una cosa y otra, entender cuál es mi rol hoy y cuál puede empezar a ser mi rol posteriormente. Y aún hoy en día yo entro a un espacio en la tele, en la radio y tengo muy claro, a ver, aquí tengo que dar la información y después habrá un momento para opinar. O a ver, aquí la información ya la tienen. Hoy lo que quieren es saber qué pienso yo. Ok, voy a dar esto, pero eso al principio, si no te lo marcan, lo cruzas y se hace un híbrido espantoso en el que ya no sabes ni qué estás haciendo. Sí, me parece muy, muy interesante esto porque
Últimamente, como dices tú, se ha cambiado de cierta forma en cómo el periodista ha pasado a dar su opinión, como dices tú, sin tener un background o sin tener toda esta experiencia en que te respalde en por qué tú sí debes de dar esta opinión. ¿Cómo es que te dan a ti la oportunidad de entrar al norte? ¿Cómo se da esa oportunidad? Porque creo que es Sí, lo más difícil que hay de un periodista deportivo. claro. Lo más complicado es quién te va a dar la oportunidad, Sí. porque como bien, es lo que justo venimos comentando, no tienes experiencia, nadie te voltea a ver, ¿por qué tú entre tanta gente que puede hacer lo mismo que tú? ¿Por qué tú? O sea, ¿cómo crees que puedes obtener estas oportunidades y cómo tú la obtuviste? Fíjate, en esa época era todavía peor, porque hoy tú tienes tu celular y tienes YouTube y tienes blogs y tienes un montón de cosas donde te puedes manifestar y te puedes expresar. Es más, yo creo que hoy está más ahí que en Que los medios tradicionales, pero en ese tiempo no. Si no entrabas al periódico, a la radio o a la tele formal, pues no estabas, o sea, no había forma. El licenciado Ramón Alberto Garza, que era el director editorial del periódico El Norte en esos años, cuando yo estaba en primer semestre, va a Televisa, perdón, va al TEC y nos da una plática. Y yo al final me acerco, pues yo ya traía el gusano, ¿no? Entonces le digo, oiga, pues yo quiero trabajar, quiero aprender. con nervio y todo fuiste con Sí, él. claro, lo abordé al final de la plática y me dijo, ¿qué experiencia tienes? No, pues nada, pues voy empezando. Digo, editaba el periódico en la secundaria, ¿verdad? Pues, no, pues me dio una tarjeta y fui al periódico, tuve que ir como 3 veces, la persona que me iba a recibir, pues ni sabía que yo iba a ir, ni me recibió hasta después de que insistí, y cuando ya vieron que yo no iba a dejar de ir, pues me reciben y bueno, pues vete a deportes y pues llegas allá a deportes y que pues este chavito qué, y así empiezas, ¿no? Pero pues yo creo que lo primero es que tuve pues el valor de ir a pedir la oportunidad. Me parece que cuando uno desea algo, pues lo primero que tiene que hacer es ir tras eso, no esperar que te caiga del cielo. Es ir a buscarlo con humildad y con el deseo de aprender y el deseo de sacrificar. Yo sacrifiqué todos los fines de semana de mi vida de estudiante universitario y no lo sacrifiqué en el mal sentido porque yo lo disfrutaba, pero a lo que voy es, pues la fiesta de los 15 años de no sé quién o la fiesta de lo que tú quieras, pues déjame ver porque tengo partido, o tengo que ir al maratón, o tengo que ir a ver qué horas algo, que todavía pasa. O sea, hoy, oye, tenemos una boda, pues qué día, ese día juega Rayados, pues no puedo. O voy a llegar a la boda a las 11 de la noche. Que ¿verdad? casi siempre pasa. Regularmente lo que no te quieres perder sucede el día que tienes algo. Siempre coincide. Sí. Pero así fue como se dio esa primera oportunidad. Y la de tele fue igual. Estando todavía en la carrera de comunicación, va el licenciado Gilberto Marcos, director de Televisa Monterrey, igual nos da una plática y voy yo y le digo lo mismo, oye, yo quiero. ¿Qué experiencia tienes? Pues tengo 3 años en el norte. Caray, pues ya le llamó la atención. Digo, bueno, veme a ver. Y así paso del norte a Televisa. Yo salí llorando del norte porque yo quería mucho a la empresa, quería mucho la experiencia, los amigos que hice ahí, los grandes periodistas de los que aprendí. Pero mi sueño era el periodismo electrónico y la narración. O sea, yo nunca perdí ese puntito de mi Google Maps. Ahí estaba, nada más que pues la ruta me fue llevando, ¿no? Y afortunadamente, porque creo que esos escalones me ayudaron a hacer una carrera más sólida. ¿Cuál fue la parte más difícil cuando llegas a Televisa y ya vienes ahora sí de un periodismo escrito, vienes de un periódico, llegas a Televisa, ahora sí viene lo que te gusta, lo que te apasiona, pero ¿cuáles fueron los retos? Porque obviamente llegas con toda la pasión, como dices tú, con toda la intención, pero necesitas experiencia y a lo mejor tú la tenías en escrito, pero en radio o a lo mejor en tele no estaba tan profunda. ¿Cómo fue esas dificultades que más se hicieron en ese momento? Sí, yo creo que una de las cosas más difíciles es adaptarte a las características del medio. Uh-huh. Yo llegaba al periódico, escribía y acabé. Acá llegaba a tele, escribía y apenas empiezo, porque ahora tengo que buscar las imágenes, porque uno editaba sus propias notas. Okay. Entonces tenía que buscar de lo que grabamos con el camarógrafo, las imágenes que ilustraran lo que decía mi nota, el fragmentito de la entrevista que vamos a poner dentro de la nota y luego editar la nota, o sea, físicamente ponerme a editar la nota y no era como hoy en una laptop, era bastante manual y totalmente análogo el proceso. Entonces, pues fue aprenderle la dinámica a la tele. Una nota para tele, una locución, no lleva el mismo ritmo ni la misma estructura que una nota de periódico. Entonces, pues hubo que aprender ahora el estilo de la tele,
más todos los requerimientos técnicos de la tele. Yo creo que eso es lo más difícil, el que tú llegas y la redactas y crees que está muy bien, pero el que ya trae el feeling te dice, no, es que esto en tele no funciona, o sea, tiene que ser así. Y te cuesta hasta encontrar que te fluya de manera natural eso. ¿Y cuánto tiempo tardó para que tú sintieras que ya estabas ahora sí full 100% con eso? Pues ¿O mira, crees que no, o sea, sí. o a lo mejor no hay un tiempo, pero... Sí, no sabría decirte un tiempo, pero pues era muy intensa la actividad. Y si te rezagabas, pues no es que estuvieras fuera, pero pues ibas a recibir menos oportunidades o no ibas a tener acceso a los... No, es que a este evento no lo mandes porque todavía no le sabe. Entonces, pues te tenías que mover lo más rápido posible. Yo estuve cerca de 2 años y medio, también casi 3 en Televisa, antes de irme a Multimedios. Y pues yo creo que, no sé, a lo mejor en un periodo de 3 a 6 meses, pues ya tenía como que un poquito más dominada la rutina de la tele, que era diferente a la del periódico. ¿Y en qué momento decides tú ya decir, quiero moverme? Bueno, de cierta forma te dan una oportunidad en Multimedios, Sí. ¿cierto? Entonces, no era tanto que tú lo decidieras, sino que surge la oportunidad. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el estar de cierta forma para 2 televisoras? Porque es complicado, ¿no? ¿O no lo sientes Mira, tan...? yo primero, o sea, yo dejo Televisa Ujú. y me voy a Multimedios, es decir, Ah, lo dejaste a full. Luego regreso, ahorita te cuento un poquito esa parte, pero en sí yo dejo Televisa y me voy a Multimedios. ¿Qué me motivó? Que bueno, en Televisa yo tenía participación en los noticieros Ujú. y había un programa deportivo de media hora los sábados. Y en Multimedios había, yo iba a estar junto o en lugar de Roberto Hernández Jr., dependiendo de sus compromisos. Tenía 2 programas diarios, breves, y un programa de 1 hora, y luego se hizo de 2 horas los fines de semana. Y en radio teníamos las transmisiones de los partidos de fútbol. Entonces, irme a Multimedios era encontrar el gran camino ya ahí, primero estar con el gran referente, ¿no? Que era Roberto. Y segundo, pues estar en el grupo que tenía los espacios y las transmisiones de los partidos y todo. O sea, era estar ya ahí donde llegar por fin a la tierra prometida, ¿no? A donde yo quería estar. Entonces eso me hizo, pues claro que me voy, o sea, de inmediato me voy. Y empecé a desarrollarme y otra vez a volver a aprender, porque todo ese tiempo yo estaba trabajando en una empresa o estuve en varias. Ujú. Entonces, pues era combinar las 2 cosas. Que eso es algo importante. Muchas veces se piensa que el periodismo deportivo es muy bien pagado. Pues Y depende de quién, cuándo y cuándo y dónde. dónde. Sí, Pero para algunos afortunados o algunos desafortunados, a veces no da para el estilo que tú quieres o claro. no. ¿Cómo fue que combinaste eso? O sea, ¿cuándo empezaste a hacer doble trabajo para poder sustentar tu sueño y a la vez estar con una posición económica que era la Claro. que tú querías? Eso es fundamental. Cuando yo entro a Televisa, Ujú. el licenciado Guillermo Martínez, Memo Martínez, mi compadre, hoy mi compadre, ¿verdad? Era el director de deportes y Sí. él trabajaba en una empresa como gerente del área de comunicación. Ok. Entonces, a los pocos meses de ya tener una relación cotidiana y todo, como que me vio el perfil y me dice, oye, ¿ya te diste cuenta que aquí pues está complicado, ¿verdad? No va a salir. Sí, no, ya me di cuenta. Dice, tengo una vacante allá. Me dice, tú eres licenciado en comunicación, pues te doy la oportunidad de que te vengas a trabajar y siendo yo tu jefe, pues te doy las facilidades De para lo de la poder. tele y ahí vamos viendo cómo lo manejamos. Te digo, como en Televisa los tiempos de deportes eran muy pocos, pues no había tanto conflicto. Entonces, así es como entro a una empresa. Luego me voy a Multimedios. ¿Qué es lo que hacías en esta empresa? Era el jefe de publicidad. Ok, ¿y cuál No, era básicamente tu rol? manejaba todo lo que era folletería, Ujú. material promocional, campañas publicitarias, carteleras, spot de radio, o sea, todo el diseño, obviamente con el apoyo de Memo, el gerente, pero sí, a mí me tocaba específicamente la parte de publicidad. Y eso de cierta forma te ayudaba a lo mejor con las marcas para poder hacerlo a través también de deportes, ¿o no? Nunca No, en ese tiempo todavía no, en ¿no? ese tiempo todavía no, pero sí me ayudó a entender la parte publicitaria del medio, o sea, la Eso es súper aprendí importante. desde el otro lado del escritorio, la aprendí Sí. como cliente, qué le pido a un medio, qué me da a cambio, cuánto me cuesta, qué me conviene, qué me sirve, qué no me sirve. Entonces, cuando yo estoy del otro lado y pasa el tiempo y le empiezo a ofrecer a las empresas espacios publicitarios en mis programas, pues ya tenía yo la noción de haber estado del otro lado. Por eso te decía que ese ámbito me permite tener pues una ventana bastante más grande para
para entender todas las piezas del rompecabezas. ¿Qué crees que es importante de un periodista deportivo ofrecer a las marcas? O sea, en eso que aprendiste, ¿cuáles fueron los más importantes? Pues mira, yo creo que las marcas buscan definitivamente algo obvio, ¿verdad? Buscan valor. Sí. Y el valor lo das pues con contenidos de calidad y con contenidos diferentes. Aquí hay un tema bien importante. Muchas veces uno dice, el rating. Y yo he hablado con marcas que me dicen, mira, tal programa tiene un montón de rating, pero yo no quiero que mi marca se asocie con ese concepto. ¿Por qué? Porque es un concepto de ciertas características que sí es muy popular, pero que no va con los valores de mi marca. Y yo prefiero que mi marca esté en un nicho donde me vea menos gente, pero que cumpla con ciertas características, como otras marcas te dicen lo contrario. Sabes que a mí me vale que salga el que salga y que salgan las muchachas. Y yo ahí porque quiero que me vea la mayor cantidad de gente posible porque yo vendo papitas. Ah, bueno, son diferentes. El tema es entender pues quién va para un lado y quién va para el otro. Y tú como medio de decir, bueno, ¿yo qué puedo ofrecer? Es decir, ¿yo haría lo otro? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar los clientes adecuados a lo que yo le puedo ofrecer a una marca como contenido. ¿Y hasta el momento ahorita sigues trabajando con esa empresa? No, ya no. Ya. De hecho, estuve en esa empresa, luego tuve un negocio propio de como una agencia pues, de diseño gráfico, no tanto de publicidad, de diseño gráfico, con un socio. Después estuve en otra empresa, en el área de mercadotecnia y un poquito más especializado, no tan directamente a lo que yo había estudiado, pero ahí le fui aprendiendo. Y de ahí es de donde salgo en el año 2000. Ahí sí dejo las empresas y sale la oportunidad de Pasión Futbolera, el programa que tenemos ahora. Sí. Ya era un requerimiento diario de 1 hora al mediodía, o sea, ya era incompatible. Entonces, cuando me llega esa oportunidad, era el momento de elegir, o para acá o para allá. Ya no podía combinar las dos cosas. Y dejar pasar el camión de la gran oportunidad de ser el titular de mi propio espacio, era ahí o nunca. Entonces, sí me representó, si ganaba 100 pesos, irme a ganar 30. O sea, por lo menos de inicio. Con el potencial, la típica, ¿no? Es que si vende, no, pues si le vendo a todos los clientes del mundo, pues voy a ser millonario. Sí, hipotéticamente, pues si lo ponemos muy bien, esto va a ser. Si le vendo a 2,000 clientes, pues voy a ser millonario mañana. Pues sí. Bueno, pero me fui con esa expectativa y con la premisa de que, a ver, si no soy exitoso en lo que me apasiona y lo que toda mi vida he deseado hacer, pues entonces, ¿en qué? O sea, es el peor momento para tener miedo. Tengo que entrarle ahorita y confiar en que las cosas van a funcionar. Y sí es duro porque, pues cuando te sales de un esquema de ejecutivo de empresa, tu sueldo, tu aguinaldo, tus seguros, tu carro, a decir acá pues lo que tienes es un sueldo por honorarios y lo demás, pues a ver cómo lo sacas. Se puede, pero hay que ir por él. Pues sí fue un shock importante porque era cambiar mentalmente muchas cosas, pero siempre respaldado por la pasión, que a mí es lo que me mueve. O sea, si yo no estoy haciendo lo que me apasiona, entonces ¿qué estoy haciendo? Y ahí fue decidir por la pasión, porque los otros trabajos nunca me desagradaron, pero no era lo que más me gustaba. Es más, había trabajos donde yo decía, ya no quiero ni que me asciendan, ni que me den más chamba. Acá en la tele sí, dame más programas y dame lo que quieras. En los otros no. Entonces yo decía, ya este termómetro ya me dice que cuando se dé la oportunidad de dar el paso al 100, pues lo voy a dar, porque aquí le estoy quitando el lugar a alguien, no es mi mejor condición, no es mi mejor potencial, pues ¿para qué sigo aquí? O sea, nada más por asegurar un ingreso. Está bien, pero cuando se pueda, pues voy a dar el movimiento. Te digo, y aún así lo di con un alto grado de riesgo. ¿Y tu familia? ¿Qué significó para ellos? No, pues siempre, yo creo que en cualquier actividad, pero más en una como esta que te absorbe, que te absorbe en la pasión y que te absorbe en el tiempo, lo que decíamos hace rato. Oye, el sábado hay fútbol. Oye, no sé qué, el programa en la noche. O sea, cuando ya entra en ese tipo de cosas, si no tienes el respaldo de tu familia, si tu familia no convive con eso y no entiende que es más que un trabajo que a las 5 aviento la cuchara y me voy a la casa, pues no podría salir adelante. Yo tengo muchos compañeros que familiarmente pues les ha ido mal porque pues las familias no comulgan con
con lo que implica el compromiso de una actividad como esta, como muchas otras, quizá la familia de un doctor o Sí, trabajos sí. que no son tan ordenados, que te requieren a destiempo. Entonces, yo creo que siempre en las diferentes etapas, primero mis padres, después mi familia, pues el apoyo ha sido elemental. Imagínate que me voy a salir y me digan, no, pues yo no le sigo Sí, porque pues de ahora vas a ganar 30 tú. pesos en lugar de 100, no, pues yo no le sigo, pues hubiera sido mortal. Claro, pero fue difícil para la familia en general, fue difícil el hacer esos cambios, el ajustar. ¿Cómo lo vivieron? Pues no sé, yo creo que no, pero pues al final había un riesgo. O Ujú, sea, hoy gano 100, mañana gano 30. sí, ¿Cuánto me voy a tardar en volver a ganar los 100 o más? Ese era el reto. Bueno, y esa era mi parte del compromiso era, pues yo veré cómo le hago para que esta decisión no nos lleve a la ruina, ¿verdad? No nos lleve a una situación en donde estemos peor que lo que estábamos antes. La premisa era, pues voy a estar feliz y siendo feliz, pues puedo ser más productivo y nos debe de ir mejor. Entonces, creo que rápidamente se equilibró y al paso del tiempo, pues ya hay una estabilidad. y tú siempre tuviste en la mente de esto va a funcionar. No hubo por ningún momento que pensaras que fuera a fallar, ¿no? Nunca, Nunca. nunca. Nunca me di la oportunidad de pensar que no. Imagínate, un niño de 10 años quiere ser narrador, llega a los 18, llega a los 20, empieza a estudiar, quiere ser narrador, y en este país había 6 narradores. Si yo me pongo a pensar, ¿cómo le voy a hacer yo que no conozca a nadie para ser uno de los 6, 10, 15, los que sean narradores de este país? En la época en que Sí. solo había esos, hoy hay un montón de oportunidades. Pues no lo hubiera hecho, no me hubiera aventado. Entonces, como que yo en mi subconsciente nunca pensé en que no se iba a poder. A lo mejor ahorita no sé exactamente cómo, no tengo el mapa de que, mira, voy a ir aquí y voy a hablar con él y mañana narro, pero no voy a dejar de buscar, no voy a dejar de buscar y lo que me vaya cayendo lo voy a ir agarrando y lo voy a ir sumando y en una de tantas yo creo que la vida pues no es lineal, la vida nos va llevando por diferentes caminos y al que conociste hoy, a lo mejor en 5 años, pues es el que te puede dar la oportunidad en otro lado, tienes que estar ávido pues de Sí. oportunidades, ávido de conocer gente, ávido de mostrarte. Entonces, siento que, eso sí te lo puedo decir, nunca pasó por mi mente, no se va a poder, no la voy a hacer. A lo mejor hoy no sé exactamente cómo voy a llegar, pero Pero no voy lo a voy a llegar. dejar de buscar. Y eso es muy importante porque vivimos en una etapa donde, sobre todo a lo mejor mi edad o más abajo, está siempre pensando, tiene que llegar ya en este momento, porque si no llega en este momento nunca va a llegar. Y en realidad tienes que ir poco a poco, sumándole horas al vuelo, como lo dijiste bien tú, y va a llegar en algún punto. Nunca sabes cuándo, pero va a llegar en algún punto. Y muchas veces el pensar en es que no sé si voy bien, ¿no? Y queda ahí. Y entonces empiezas otra cosa desde el inicio y tienes que volver a ir escalando poco a poco. ¿Qué puedes decir a estas personas que como que batallan un poco más con la mente o que les juega a mal la mente? Lo primero es tener claro qué te apasiona. Ese es el requisito número uno. O sea, si tú no tienes claro cuál es tu pasión, pues hay que pararte ahí y definirlo. ¿Qué te puede apasionar? Hacer mucho dinero. ¿Está bien? ¿Esa es tu pasión? Bueno, ¿qué actividad es la que te puede dar mucho dinero? Yo empecé al revés. A mí me apasiona una Exacto. actividad. Ahora tengo que ver cómo le hago para que esa actividad me dé mucho, poco, o lo que se pueda, o lo más que se pueda de dinero para vivir bien. Pero yo he platicado a través de diferentes podcasts que he hecho con personas exitosas en diferentes ámbitos, no solo en el fútbol. Ujú. Y sin conocerse o sin estar de acuerdo, porque fueron programas diferentes, ninguno de ellos salió a la calle a buscar dinero, ni uno. Todos salieron a hacer lo que les apasionaba, lo que les gustaba, a cumplir un sueño, a enfrentar un reto. Y lo otro empezó a llegar por consecuencia. Entonces yo creo que lo primero es descubrir tu pasión. Eso es básico. Si no lo tienes claro, pues aclárate. Y después de ahí, entender que el rompecabezas tiene muchas piezas. A veces las acomodas muy rápido, a veces no le hallas y te paras tantito, o a veces una la pusiste mal y la tienes que quitar, pero el rompecabezas se tiene que seguir armando. El tiempo no debe ser tampoco la preocupación. Obviamente hay una parte que no podemos quitar de esta ecuación, es, oye, si yo estoy casado, tengo una familia y le tengo que dar de comer,
pues no puedo estar esperando 20 años a ver qué pasa, o sea, pues tengo esa presión. Bueno, ¿cómo puedo solventar eso sin Mientras. dejar de buscar mi pasión? Entonces, pues yo estuve en empresas, estuve en lugares que me permitieron tener esa tranquilidad para que cuando di el paso, pues ya el riesgo no era tal, o sea, no era como el día uno. Esto pasaron 10 años, bueno, pues a los 10, 15 años, el riesgo, aunque lo había, era menor que si hubiera dado ese paso el primer día. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer de momento que me mantenga tranquilo en esta parte para no dejar de buscar esto, pero tampoco caer en la desesperación o en la desesperanza? Me parece que te tienes que dar esa habilidad. Yo siempre digo que una cosa es lo que queremos Ujú. y otra cosa es lo que decimos que queremos. Yo digo que quiero hacer ejercicio, pero no me gusta levantarme temprano, no estoy inscrito en ningún gimnasio y nunca voy a hacer ejercicio. Pues nomás digo que lo quiero, pero no estoy dispuesto a hacer nada para hacerlo. Pero hay otras cosas por las que estoy dispuesto a hacer todo. Entonces, empieza a quitar de la mesa las de acá o haz lo necesario para pasarlas para acá. Pero no te llenes la cabeza de cosas que dices que quieres, que soy bien padre, pero por Pero las no que lo realmente quieres. no estás dispuesto a hacer nada por ellas. Quítalas ya, ni las pienses, muévelas o ponte a trabajar por ellas. Pero las que realmente queremos son las que nos van a mover, son las que nos van a llevar a levantarnos, a salir a la calle, las que van a hacer que se te ocurran ideas que dices, ¿cómo se me ocurrió esto? Pues porque estás tras lo que quieres. Es importante esto que comentas de estar siempre tras lo que quieres, pero con una pasión detrás y con algo que de verdad te llene. Ahora sí que el periodismo y el narrar partidos, para mí narrar creo que es una de las cosas más difíciles que hay en esta vida. Lo intenté hacer en algunas ocasiones mientras estudiaba periodismo deportivo en el Real y teníamos narradores que justo lo hacían para el Real Madrid Televisión. Súper difícil, es muy complicado. O sea, creo que es una habilidad con la que se nace, o no sé si la desarrollas, pero es muy difícil. ¿Para ti fue difícil o nunca, simplemente se dio? ¿Qué crees que es lo más complicado de esto? Para mí ¿Cómo puedes no, lograr serlo? para mí no fue difícil, sí coincido contigo, creo que es algo que traes, o sea, es como el que canta. Puedes tomar clases y a lo mejor entonas, pero si no lo traes, pues no No, cantas, o sea, a lo mejor cantas, pero no es lo claro. mismo, ¿no? Entonces, yo creo que en esto es igual, o sea, sí es una habilidad que tienes que tener. Vuelvo a la palabra, la pasión. O sea, si tú no te apasionas por lo que estás comunicando, pues no vas a transmitir nada. Y obviamente tienes que desarrollar y pulir habilidades, ¿no? La capacidad de observación, la capacidad de improvisación. Una narración es un ejercicio de improvisación. O sea, lo Mm, único que sé es el nombre de los 11 de un lado y los 11 del otro. Lo demás, pues vamos a ver qué pasa. O sea, tengo que ver y tengo que tener la capacidad de observarlo, de ponerlo en palabras y además hacerlo interesante. O sea, porque yo creo que la función del narrador es emocionar. O sea, para mí, si tú me dices, ¿cuál es la función básica de un narrador? Transmitir emociones. A veces favorables, a veces tristes, pero emociones. Si el narrador no emociona, pues no cumple, para mí no cumple su misión. Entonces, tienes que ir sumándole a eso que traes adentro ciertas habilidades ya en un ámbito profesional, donde tienes que ir puliendo, encontrar tu estilo, es decir, siempre empiezas medio imitando o tomando como referencia a sí. alguien, pero rápidamente tienes que empezar a encontrar un estilo propio con el que la gente te identifique, donde otros te empiecen a seguir a ti. Entonces, creo que eso es como un caminito, pero sí para mí surge de una semilla, o sea, como otras actividades, yo hay otras cosas que no podría hacer, que a lo mejor tú las haces Sin problema. tranquilamente y yo digo, híjole, qué complicado lo que hace Alma, o sea, ¿cómo le hace? Bueno, es igual, en este caso a mí me tocó la bendición de tener esa cualidad que me gusta, que es algo que me apasiona. Y encima de que te gusta, te ha llevado a lugares muy privilegiados, mundiales. ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿Cuál fue el que más disfrutaste como profesional, con el que te sentiste a lo mejor más identificado, con el que sentiste que lo hiciste mejor y con el que fue para ti el más especial? Para mí fue el Mundial de Brasil. Yo tuve la fortuna de estar en Estados Unidos 94,
cuando estaba en Multimedios, pero ahí fui como reportero. Ahí yo no narraba todavía, Multimedios no tenía los derechos, los tenía Televisa, y fui a reportear. Entonces me la pasé 30 días entrevistando gente, haciendo color, o sea, todo lo que era alrededor del evento, y viajé por un montón de ciudades. Fue una experiencia muy bonita. Y además, pues relativamente en los inicios, ¿no?, de mi carrera, en los primeros años. Fue muy padre. Pero ya en la parte de narración, que es la que a mí me gusta, estuve en Alemania 2006, pero ahí narré muy poquitos partidos. Y en Brasil me tocó la imagen que yo tenía de un mundial. Y tradicionalmente el mundial es 3 o 4 equipos de narración, o sea, 2 narradores, un comentarista. Señores, aquí está su ruta, 12 partidos, 15 partidos, súbanse al avión y hoy narras en Sao Paulo y mañana narras en no sé dónde y pasado vas al otro lado. Y son 15 días de viajar todos los días y narrar todos los días en una ciudad diferente. Ese era hasta ese momento cómo eran los mundiales. Entonces yo quería vivir un mundial con esa rutina, que es pesadísima, o sea, bien pesada. Y ese mundial me tocó así, me tocó estar en un equipo de transmisión, narrar 12, 14 partidos de la primera ronda, días continuos. Creo que solamente hubo uno en el que un día no tuvimos partido en medio, pero los demás eran todos los días narrar un partido en una ciudad diferente, con todo lo que implica los viajes, el riesgo, porque pues te dan tus boletos, tus viáticos, tu ruta y dale, o sea, no es como que tengo 3 choferes esperándome en cada ciudad, ¿verdad? O sea, que esa es una cosa que tú también... súbete al taxi, dale, o vete caminando, o hazle como tú quieras, tú tienes que llegar, y luego tienes que llegar al aeropuerto y subirte al avión. O sea, me gustó mucho ese mundial, porque lo viví de esa manera, y como que era mi sueño vivir un mundial así como yo había visto a todos mis compañeros que habían ido a otros mundiales que lo habían experimentado. ¿Y ahí cuál fue el partido que más disfrutaste de ese? Pues no recuerdo uno en lo particular. No me tocaron los más importantes, digamos. O sea, estaba empezando en las narraciones de mundiales, entonces no fue como que un partido en especial que te diría. Yo valoro más como que la experiencia, o sea, más que un juego en sí, la experiencia y el resolver sobre la marcha todos los retos, que el 80% es resolver los retos de la logística y el 20% es narrar. O sea, llegabas y decías, bueno, ahora hay que narrar. O sea, después de se retrasó el vuelo, no encontrábamos taxi, el taxi se equivocó y nos llevó a un hotel que no era, y pues ya nos habíamos bajado, nos tuvimos que subir a otro. O sea, ya salí del estadio, está todo el estadio bloqueado por temas de seguridad. ¿Cómo llego a un transporte para irme al aeropuerto? Porque vengo con mi maleta, porque mañana narro en otro lado y son las 8 de la noche y tengo un vuelo y a ver cómo llego. Pues ingéniatelas. O sea, esa parte es la que te absorbe realmente en un evento de esa naturaleza. Yo tengo una pregunta, puntualidad. ¿Cómo es para ti la puntualidad? Mira, por tema familiar, es un básico. A mi papá, cuando llegó aquí a México, entró al Club de Leones. Y en los Club de Leones se acostumbraba en aquellos años ponerle a cada quien un apodo. Y a mi papá le decían el inglés. Porque mi papá era... Tú le decías, oye, voy por ti para ir a las maquinitas. Sí, mijo, ¿a qué horas? Pues como a las 9 paso. Al 10 para las 9 te marcaba. Oye, ¿qué pasó? ¿No has llegado? Papá, es 10 para las 9 y aparte vamos a las maquinitas. O sea, si llegamos a las 9:30, no. No pasa nada. No, es que tú me dijiste a las 9. O sea, lo tengo eso como un principio que lo viví en mi familia. Y en esta actividad, pues no puedo llegar tarde a un programa, no puedo llegar tarde a un partido, menos, ¿verdad? Entonces... De hecho, mi pesadilla, o sea, la pesadilla que se repite en mi mente es llegar tarde es que no llego a un partido. Pero a cada rato sueño que voy y que algo pasa y que el carro se desvía y que un choque y no llego y lo sueño muchas veces. O sea, es un miedo para mí un día no llegar a un partido. Yo llego a un estadio ¿cuánto tiempo 3 horas antes. Mira, hoy por política de la empresa, por reglamento, del llamado, es decir, de tu aparición al aire, tienes que llegar 2 horas antes como mínimo. O sea, si yo tengo un partido a las 7 de la noche, yo a las 5 ya tengo que estar en el estadio. Esa es la política. Yo depende. Si estoy en Monterrey, bueno, pues tengo controladas las variables, ¿no? Si estoy en otro lado, yo me voy 4 horas antes. O sea, yo no le batallo. A veces andas con gente, no, yo de aquí soy, yo le conozco. No, pues sabes que yo no, yo me voy antes. O me voy a comer a una cuadra del estadio y ya estoy ahí como, ok, ya sé que estoy a
10 minutos caminando. O sea, sí soy muy precavido, muy exagerado. En 41 años nunca he llegado tarde a un evento y nunca he faltado a un evento. Ni Qué por importante. enfermedad, gracias a Dios. Me acuerdo que una vez estaba yo en el hospital y era sábado y le hablo al doctor y le digo, doctor, necesito que me des de alta a las 2 de la tarde. Oye, espérame. No. O sea, yo tengo partido a las 5. Yo necesito que me des de alta a las 2 de la tarde. Digo, no era algo grave, afortunadamente. Pues bueno, está bueno, déjame ver. Y pues acelérale el papeleo porque yo tengo que llegar al estadio. Y salí del hospital y me fui al estadio. O días que andas ronco, ¿verdad? Y un día antes con el otorrino, oye, a ver qué me pones o cómo Pero le yo hacemos. tengo que salir. Yo tengo que narrar. Y he librado batallas así de que llegas con la garganta que dices, no la voy a hacer. Pues algo mágico pasa y se abre la garganta y sale. Pero sí, mi conciencia del compromiso, o sea, de que me gusta lo Es que hago, alta. pero el compromiso es muy alto. O sea, yo siempre en la casa les digo, nada más a mí no me digan que hoy no vayas. No. O sea, no. No existe. No, en mi casa ya saben. O sea, dime lo que tú quieras, pero ni te gastes pidiéndome que no vaya. O sea, hoy quédate aquí y no vayas. No. O sea, mi trabajo me apasiona y además tengo un compromiso. Entonces, siempre voy a estar ahí. Hablando de pasión, se viene el Mundial. Ajá. Aquí en México, Estados Unidos, Canadá. ¿Qué opinas de este Mundial? ¿Qué esperas del Mundial? ¿Tienes algo en mente? ¿Hay algo que te apasione mucho sobre esto? ¿O simplemente lo ves como otro Mundial? No, nunca es otro mundial. Cada uno es diferente para uno y el evento en sí mismo es diferente. A mí me tocó vivir el Mundial del 86 como joven, ya trabajando, pero no trabajé para el Mundial y estaba en un periódico. En el norte, ¿no? Que En el fue justo norte, que te tocó hacer todo todo menos fútbol. Entonces, el que me toque hoy como profesional en una etapa muy bonita de mi carrera, el poder narrar desde México, pues eso creo que es motivante. Ya la dinámica de los mundiales es distinta. Te estoy hablando que hoy el 80% de los partidos se van a narrar desde la capital, desde una cabina. O sea, no vamos a ir a todos los estadios como se hacía antes, por temas de logística, por temas de costos, por un montón de situaciones. Todos los partidos en territorio mexicano se narrarán desde el estadio y de los demás, pues habrá que ver y habrá que elegir. Entonces, eso cambia la dinámica. La emoción de un narrador es pues llegar al estadio, y más si es un mundial, llegar al estadio, ver a los equipos, vivir todo el ambiente, la gente. Eso lo hace diferente. A lo mejor no tanto para bien en este caso, pero es un reto, lo hace diferente. Y el reto de uno es, pues, ¿cómo le hago para que el que me está escuchando no pague el precio de que yo no estoy en el estadio? O sea, que no estás viviendo a lo mejor eso personalmente. ¿Cómo me meto en la emoción del evento y se la transmito de la misma manera? Entonces, eso te digo, lo hace diferente, no para lo que uno quisiera, pero pues al final uno no se puede parar ahí, tienes que salir adelante. Y pues hoy tengo la oportunidad, desde el Mundial pasado, desde el Mundial de Qatar, de narrar a la selección mexicana en la modalidad que le hemos llamado de regios para regios. La idiosincrasia del regiomontano o del habitante de Nuevo León con respecto al fútbol y con respecto a la selección es muy diferente al del resto de la República. Aquí vemos diferente, opinamos diferente, a veces nos cae gorda la selección, no somos fans a morir de la selección, somos muy críticos. A veces la vemos como si fuera la América, nos cae gorda la selección porque nos la quieren meter por los ojos. Y la empresa detecta eso y dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo voy a crear un concepto en donde narradores regios le narren la selección a los regios. Y creamos de regios para regios. Y desde el Mundial, desde 2 años antes del Mundial de Qatar, todo el proceso eliminatorio, el Mundial y los 4 años desde Qatar hasta hoy, estamos narrando una locución especial de los partidos de la selección para Nuevo León. Entonces el plan, a reserva de que se mantenga, es que para el Mundial lo hagamos igual. Entonces va a representar, pues finalmente es narrar a la selección en el Mundial. No se va a oír en todo el país, se va a oír en Nuevo León, que al final es mi gente, es pues con quien yo hablo a diario, es la gente para la que yo trabajo más. Entonces eso también me llena de mucha emoción, porque yo sí antes de que surgiera esto de Regios para Regios, traía como un sueño pendiente que pensé que nos iba a dar narrar a México. O sea, narrar a México y narrar a México en un mundial. Si me preguntas qué me faltaría después de todo eso, pues narrar una final de una Copa del Mundo. Sería lo máximo a lo que podría aspirar como narrador. Después de narrar una final de una Copa del Mundo, pues ya no hay nada más arriba, más que volver a narrar otra.
Entonces, pues ese es otro sueño que no lo quito, yo nunca quito los sueños de la lista, mientras tenga posibilidades de avanzar, lo sigo buscando y nunca sabes la vida cuando gira y te pone en el lugar correcto. Y en Europa nunca pensaste narrar, nunca pensaste en fútbol europeo, nunca te llamó la atención. No, digo, he narrado eventos europeos, de repente en el equipo de trabajo nos toca la Champions, nos toca la Euro, cosas así esporádicas, pero no, como que mi concentración ha sido muy local y de lo local a lo nacional y hasta ahí. O sea, no es como que algo cotidiano para mí los eventos europeos, ni tampoco tuve como que el sueño de irme a otro lado. Ya nos habíamos venido para acá, entonces Sí, pues ya sí. como que agregarle más dificultad, pues ya no. ¿México o Uruguay? ¿O con cuál vas para el Mundial? No, con México. Con México 100%. Sí, digo, si no juegan entre sí, pues a los dos, ¿no? Que ganen los Sí, dos. Pero pues al final, sin despreciar en lo absoluto mi origen, pues mi vida, mis amigos, mi familia, mis hijos, que en todo, todo, Uruguay hay todo, muy buenos todo. jugadores. Sí, no, claro. Está Fede Valverde, Uruguay se ha sí, destacado por ser bastantes. un país muy pequeño, con muy pocos habitantes y que ha generado futbolistas muy destacados. O sea, Sí. aquí tenemos más de 100 millones de habitantes y no Y- logramos, y allá tienen 3 millones de habitantes el país y armas selecciones, que ya tiene años que no, pero armas selecciones muy competitivas o por lo menos individualidades que sí destacan en clubes. Entonces, sí tiene ese sello. Pues bueno, el primer mundial de la historia pues se hizo en Uruguay, fue el primer campeón del mundo. Se vienen los 100 años de los mundiales ahora en el 30. Entonces, sí, Uruguay tiene un papel muy destacado en la historia del fútbol. Para México, ¿cómo lo ves en el Mundial? Pues va a ser lo mismo. México no hemos hecho nada diferente, no ha pasado nada diferente, no llegamos con nada nuevo, es decir, llegamos incluso creo que en desventaja con respecto a otras generaciones. Seguimos siendo un fútbol que depende de la suerte de una buena generación o no, o sea, vamos a eso, a la suerte. No tenemos un trabajo sostenido que nos esté arrojando constantemente jugadores. Entonces hoy creo que no es la generación más afortunada, por lo menos de los mundiales que yo he visto, pues tienes Francia 98, Estados Unidos 94. La localía siempre nos puede empujar un poco, pero como que vamos a dar el gran salto de calidad y ahora vamos a ser uno de los mejores 8 equipos del mundo, pues no lo somos. O sea, Sí. no hay forma, no hay manera de que eso pase. El fútbol a veces sí es de casualidades y un día 2 balones pegan en el poste y se meten y ganas el partido que no esperabas. Puede Pero pasar, pero aunque pase, no estará marcando que subimos de nivel. Estará marcando que tuvimos un día muy afortunado y el fútbol muchas veces se escribe con historias de buena suerte. Pero más allá de que suceda un golpe de esos, pues no encuentro ningún argumento serio para sustentar una esperanza de que ahora sí nos vaya mejor que antes. ¿y favorito para el Mundial? Sin ser aficionado, obviamente. Sí, Simplemente, claro. ¿qué equipo lo ves más fuerte para Mira, este Mundial? es muy complicado porque muchas selecciones, están las que siempre tienes que poner. Está Brasil, está Brasil, Argentina, está España, está Alemania, Francia. Francia, Italia, o sea que los tienes que poner, anden como anden, los tienes que poner porque tienen el bagaje. Y luego hoy en este mundo que ha empezado a crear nuevos países y nuevas selecciones, pues de repente aparece Serbia y aparecen no sé cuántos que no los tienes ubicados como potencias y que luego resulta que, pues sí, nada más que la mitad de esos jugadores son los que antes jugaban no sé dónde, pero ahora juegan en tal país porque es un país nuevo y ellos son de ahí o tienen doble nacionalidad y ahí se complica el asunto. Pero pues yo creo que hoy si hay que poner las fichas, pues las tienes que volver a poner en los mismos. Tú revisas la historia de los mundiales y no hay sorpresas. No es la liguilla del fútbol mexicano donde un día el octavo lugar va a ser campeón. En los mundiales no pasa eso. En los mundiales alguno se colará, pero va a llegar un momento en que las potencias hacen valer su jerarquía, ¿no? Entonces yo creo que España anda muy bien, Sí, pues trae a muy buen Brasil y equipo. Argentina nunca los podemos quitar, anden como anden, los tienes que poner. Sería complicado, yo creo que es como que caer en terrenos comunes y te mencionaría porque aunque yo vea una selección de esas raras que viene bien, siempre voy a pensar, no, cuando se le tope Brasil, Argentina, España, pues va a topar ahí, se va a parar. Entonces me tendría que ir pues con los típicos que siempre ponemos como favoritos. Perfecto. Y tengo 2 preguntas que para mí eran importantes. Una,
entre tres. ¿Qué prefieres? ¿Radio, tele o periódico? Si tuvieras que elegir una. Sí, yo creo que tele. 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 Mira, radio me encanta porque todo depende de ti. En radio tú eres los ojos, los oídos de la gente. El aficionado no ve nada, el aficionado se imagina la foto que tú le pintas con tus palabras y con tus emociones, y eso es muy atractivo. Pero hoy vivimos en una época audiovisual. O sea, hoy, ¿quién va a escuchar el mundial en la radio? A menos que de plano no le quede de otra, y quién sabe. Porque si no lo ves en la tele, lo estás viendo en un celular. O sea, hoy el tema es audiovisual. Entonces, si bien la parte de narración creo que donde se puede exponenciar más las cualidades del narrador es en la radio, pues hoy vivimos en una época audiovisual. Entonces tendría que elegir la tele. Y de narrador, ¿hay algún... o sea, siendo narrador, ¿hay algún punto donde tú crees que las redes sociales han afectado? ¿Al narrador? Sí. O básicamente no, ¿cierto? Por el hecho de que, pero ¿cómo crees que al periodismo ha afectado las redes Sí, sociales? las redes nos mueven porque ¿Crees que ha beneficiado o no ha beneficiado tanto? yo creo que, digo, tiene cosas buenas, pero siento que hoy pesan más las que no son tan buenas. Hoy cualquier persona que tiene acceso a publicar algo en una red se podría confundir con el trabajo de un periodista. Y una cosa es que tú seas un aficionado con X a que seas un periodista con X. La trascendencia y la responsabilidad de lo que hay atrás de lo que tú publicas o de lo que dices a través de las redes, pues tiene mucho que ver. Yo hoy publico algo y pues soy alguien que la gente conoce, que la gente ubica. @327, pues quién es y qué trascendencia tiene. Pero sí me puede insultar o puede insultar a alguien o puede decir un montón de cosas. Entonces yo creo que sí, si bien alabo o respaldo la posibilidad de que todos nos expresemos, creo que tenemos que distinguir. El que alguien se exprese y tenga el derecho a hacerlo no quiere decir que lo que diga sea correcto, ni que su opinión esté fundamentada, ni nada. Entonces, creo que se ha mezclado, o sea, se ha revuelto un poquito el tema, y siento que los que nos dedicamos profesionalmente a la actividad tenemos que marcar una diferencia y tenemos que ser pues responsables y estar de acuerdo pues no juramos como los médicos, pero sí creo que tenemos un compromiso moral. Entonces sí me parece que las redes han enturbiado el asunto y han como que cruzado los caminos. Y por último, los egos en el periodismo deportivo. Pan de todos los días. El pan de todos los días, el ego del narrador que cree que el partido la gente lo ve por él. A ver, pues yo veo un partido por lo que voy a ver en la cancha. A lo mejor si tengo 2 opciones de transmisión o más, pues elijo la que más me guste. Pero la mayoría de las veces nomás tengo una porque el club tiene unos derechos y nomás lo transmite uno. Pues lo veo con ese. O sea, yo creo que sí está sobrevalorado. Yo creo que nosotros como narradores acompañamos, adornamos, pero no somos los protagonistas de la fiesta. El protagonista de la fiesta es el jugador, y el día que pensemos lo contrario, pues estamos todos locos, ¿verdad? Porque, a ver, dámele rating a un partido Mazatlán-Juárez, a ver, dame los 40 puntos de rating del América Chivas. Pues no, entonces no eres tú, es el partido, ¿verdad? Entonces, sí creo que podemos jugar un papel, pero que tenemos que tener claro cuál es. Y sí es un tema de egos. Y hoy, cuando la medición es tan fácil, entre comillas, porque pues yo digo algo y cuántos le dieron like y cuántos me vieron y cuántos me siguen, pues el ego detona todavía más, porque detona y te traiciona, porque en el ego de querer que a mí me vean más que al otro, pues ya hoy a lo mejor voy a decir algo tantito más allá de la raya para generar más reacción, y ya me vieron. Sí, yo siempre pregunto, ¿pero te vieron porque dijiste algo muy fregón o te vieron porque dijiste una estupidez muy grande? Porque para mí no es lo mismo, ese de que hablen bien o mal de mí, pero que hablen, no. O sea, mi aspiración es que hablen bien de mí. Digo, no lo voy a lograr, ni todo el mundo tiene por qué hablar bien. Pero a mí no me da igual si hablan mal que si hablan bien. O sea, yo desearía que la gente diga, oye, qué interesante lo que dijo. O no estoy de acuerdo, pero está muy interesante. O sea, no, mira, es un tarado. Ay, qué padre, pero me están viendo. No, pues no. O sea, yo no quiero que la gente me vea pensando que
que soy un tarado, ¿verdad? O sea, yo quiero que la gente valore lo que hago. Esa es mi aspiración, entendiendo que habrá quienes difieran. Entonces, el ego mezclado con esa herramienta de las redes y esa medición inmediata es bien peligroso. Es bien peligroso porque hoy te lleva a hacer cosas que antes no hubieras hecho. Y si tu escala moral no está muy bien definida, pues eres capaz de cualquier cosa. Hoy te digo y te insulto y me ven. Y mañana te pido disculpas y me vuelven a ver. Y pasado mañana, entonces me vuelven a ver y ya no importa. O sea, hoy digo una mentira que ya sé que es mentira, pero ya me vieron hoy. Ay, mañana digo que era mentira y ya me volvieron a ver porque ya desmentí. Y ese juego es muy dañino, pero pues depende de la moralidad de cada quien. ¿Cómo quiero obtener mi popularidad? ¿Cómo quiero pasar a la historia? O peor, ¿cómo quiero que mis hijos sepan de mi existencia en este mundo profesional? ¿Como el tipo que insultaba y se disculpaba todos los días? ¿O como alguien que trató de comunicar con seriedad y de criticar con responsabilidad, aunque eso no lo hiciera el más popular del mundo? ¿Y los egos laboralmente dentro de las empresas? Sí hay, sí hay. Yo personalmente, a pesar de estar en una empresa tan importante, tan grande y de convivir a lo largo del tiempo con pues grandes figuras de la crónica y del periodismo, no lo estoy diciendo por quedar bien. He tenido una gran relación con las figuras más importantes que te puedas imaginar al paso de muchos años y tengo una grata experiencia. O sea, hoy no tengo una situación, por lo menos a mí no me ha tocado vivir de una dificultad o de, ¿sabes qué? Con este nombre es imposible, ni se puede tratar. Digo, además uno respeta pues, trayectorias y pues le da su lugar a las personas, ¿no? Pero en general, mi experiencia en las empresas que yo he estado y con los compañeros que he tenido, 99.9% muy padre y he disfrutado porque yo como narrador, como periodista, pues sigo reconociendo y admirando a los que han avanzado antes que yo, a los que han llegado más lejos y no pierdo la referencia contra los que van empezando como yo empecé algún día. Yo creo que cuando tienes conciencia de esos dos lados de la cadena, te va bien porque respetas la experiencia y animas de alguna manera al que viene unos pasitos más atrás que tú tratando de abrirse camino. Y esos que vienen unos pasitos atrás, que son los que la tienen más difícil porque no sabes si vas a llegar o no, ¿qué es lo que les aconsejas o qué les dices para que se motiven o para que lleven al lugar donde ellos quieren? Pues que es una carrera como muchas que no necesariamente es de corto plazo. O sea, si yo me quiero dedicar toda mi vida a esto, no puedo llegar al 100 mañana. Hay unos compañeros que llegaron a la narración, Andrés Vaca y Raúl Ortiz el Pollo, llegaron a raíz de un concurso de voces que se hizo en Televisa y uno de los premios era narrar mundial y narrar una parte o unos minutos de la final. Entonces, cuando pasó la final, me llevo muy bien con ellos y les digo, ¿ya pensaste cómo te vas a motivar los siguientes 40 años de tu carrera? Porque ya narraste la final de un mundial. Ujú. Yo todavía sigo esperando narrarla y eso me mantiene motivado. Tú ya la narraste. El mundial que viene pueden pasar dos cosas. O que vuelvas a narrar la final y vas a estar igual, o ya no, y vas a estar más atrás. Entonces, ¿cómo te vas a motivar para mantenerte ahí en la búsqueda? Entonces, creo que esa es la parte, es decir, ¿qué es lo que me va a motivar toda mi vida a seguir buscando algo? Aunque a veces haya llegado a lo más alto, pero pues mañana tengo otro partido y puedo pensar que no es tan importante como el que ya tuve, pero sigue siendo un partido y sigue siendo una oportunidad de hacer lo que me gusta. Entonces yo creo que es entender que la carrera es de largo plazo, que ni lo bueno ni lo malo es definitivo ni permanente. O sea, hoy puedo sentirme el mejor porque narré no sé qué cosa y mañana me puedo sentir el peor porque no me pusieron en el partido que yo quería, pero ninguna de las dos cosas me define. O sea, no es fácil cuando lo estás viviendo, o sea, es difícil Sí. verlo con esta frialdad, pero es la mejor manera de sobrellevar una carrera. Totalmente. Pues agradecemos mucho, Toño, por toda la experiencia que nos has brindado en este podcast y en este capítulo, sobre todo porque siento que es muy enfocado a personas que quieran entrar en el periodismo deportivo y también en personas que quieran superarse, que quieran ir más allá. Sé que tú también tienes tu podcast y que has hecho millones de cosas más, entrevistas a bastante gente.
Y esperamos que te haya gustado, esperamos que ya lo hayas disfrutado bastante. Te deseamos todo lo mejor en este mundial que se viene, que sé que son muchas horas de trabajo que le vas a ir sumando al avión todavía más. Sí. Y estamos muy agradecidos contigo. No, Muchísimas Alma, gracias. el agradecido soy yo por tu interés por platicar y sobre todo por el enfoque, porque hoy podemos caer en los temas baratos y cotidianos de fútbol, que son parte de la chamba, pero que yo creo que nuestro trabajo y la aparición pública que podemos llegar a tener, el que la gente nos voltee a ver y nos escuche, nos compromete a llevar otro tipo de mensajes. O sea, la parte futbolera, ahí está bien, y es Sí. parte de, pero no podemos descuidar lo otro. O sea, la vida no se puede resumir, mi equipo ganó, mi equipo perdió, es mejor que el tuyo. Eso es parte de un show que todos los días hacemos, pero tenemos que trascender con cosas más profundas, y el que tú enfoques tu espacio en esos aspectos, Gracias. creo que deja contenido de valor para la gente que lo ve, y es motivante que las nuevas generaciones, gente joven como tú, no esté despreciando toda esa parte de experiencia y sobre todo de dejar mensajes positivos. Es muy importante lo que dices porque yo sentí de esta entrevista que sumó bastante, en realidad, porque pudiéramos haber hablado bastante de fútbol, Sí. a los dos nos apasiona bastante el fútbol y lo tomé muy por encima porque creo que detrás de un periodista deportivo hay demasiado trabajo que muchas veces solo vemos el resultado como en muchos trabajos y decimos, ay, ese narrador seguramente ni sabe nada, ese narrador no me gusta por tal, y somos muy propensos a juzgar, pero no vemos todo el trabajo que hay detrás o todo lo que hay de tiempo, de leer, de información, de todas las oportunidades que necesitaste tener para poder llegar hasta ese punto. Y lo vemos muy como, el tal periodista, sí, pero es que y somos muy propensos a juzgar. Claro. Y detrás de esta profesión, que yo la verdad he trabajado en ella, pero no me siento al nivel tuyo, sinceramente. Bueno, te llevo muchos años de ventaja. Sí, seguramente cuando las tengas esos experiencias de años vuelo, vas a estar sí. arriba incluso. Las horas, no, esperemos, pero las horas de vuelo que tú llevas creo que nos retroalimentan y también nos hace pensar a todos los que tuvimos ese sueño de periodismo deportivo, de estar dentro del deporte, que es una carrera a largo plazo, no a corto, que muchas veces decimos, si ya logré esto, ya lo tengo, pero como dices tú, es bonito ir disfrutando el proceso y ir sumándole tiempo y tiempo y tiempo, y eso lo agradezco bastante. Muchas gracias a ti, ojalá pronto podamos volver a platicar. Así sea, muchas gracias. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Chao.